iniciando una semana más en este ciclo, el 11º año que hacemos La Puerta Abierta para Canal Luz. Aunque se acerca ya el tiempo en donde me voy a ir de viaje. La semana que viene voy a hacer un par de programas y después, Dios mediante, se iluminará este espacio con la visita de otros conductores que me van a reemplazar. Y yo voy a tener esperanza en el viaje de que cuando vuelva voy a tener el lugar para seguir. Espero que sí. Son muy buenos, los que van a venir son muy buenos. Estamos preparando programas magníficos para este tiempo en lo que yo voy a estar viajando fuera del país. En esta noche tengo un gran amigo de mi infancia, nos criamos juntos, ha venido ya al programa varias veces, y es un especialista en el trabajo con la gente de edad adulta, los mayores. Era muy interesante cuando él empezó con esto, porque él era un doctorcito, mi tía le decía, quiero ir al doctorcito. Claro, se crió conmigo, estábamos en mi casa juntos, y mi tía nos vio crecer y para ella siguió siendo el doctorcito. Pero el mundo y el tiempo va pasando y ahora ya no es más el joven doctorcito que atiende a las personas adultas, ya él es un adulto, como yo, que trabaja con los adultos mayores y por eso, así como gerontes, jurásicos, en esta etapa de la vida nos juntamos para charlar qué cosas nos pasan a los adultos mayores. ¿Qué tal, Miguel? Miguel Serpone, mi invitado, ¿eh? Miguel, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Te acordás que mi tía te decía el doctorcito? Sí, la tía Angélica, una institución. La tía Angélica nunca quería decir su edad. No. Entonces, tía, ¿cuántos años tenés? 53. ¿Cómo? Sí, dice, porque ese día fue el día que me encontré con Jesús y son hechas nuevas todas las cosas. Lo demás no lo cuento. Así que esa era su edad. Mi tía, dicho sea paso, mi tía es definitivamente nuestra segunda mamá, porque enviudó muy joven y mi mamá, la hermana de ella, empezó a tener hijos y entonces ella llenó su vida cuidándonos nosotros, ¿no? Y para los 6 hermanos, mi tía es una institución, mi mamá, por supuesto, la mamá, y mi tía se nos caen las lágrimas cuando recordamos su cariño, su amor por nosotros, así que de ella estamos hablando, le hacemos un homenaje, ¿no? Sí, la tía Angélica. Murió en el 92, Che, van pasando los años, el tiempo pasa, dice, nos vamos poniendo viejos. Y empieza a aparecer algunas manías, algunos caprichos, algunas características de los adultos mayores. Sí. Me gustaría que habláramos de eso. Dale. Por experiencia propia, ¿no? Porque ahora ya, sí, no hablamos ya tenemos de otra vivencia personal. Claro. Ya no te cuento la foto que vi, sí, ni las historias clínicas. Sí. Te cuento que a la mañana, si no me duele algo, cuando me levanto no estoy vivo. Sí. Es parte de nuestra idiosincrasia personal. Háblame físicamente, ¿qué características empieza a ver? Después empezamos a hablar de conductas y eso. Sí. Vos tenés que tener claro, Pablo, que el proceso de envejecimiento comienza por el órgano importante que es el cerebro. Es decir, el cerebro sufre un proceso de achicamiento, hay enfermedades que lo lastiman, para decirlo de una manera que la gente lo entienda, hay infartitos para los hipertensos, que se cuiden los hipertensos, los diabéticos. Entonces, en cierta medida, sufre un deterioro severo o leve, de acuerdo al proceso de enfermedad y envejecimiento que tiene. Eso afecta el razonamiento, la memoria, el área emocional y la conducta. Ajá. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? Yo miro mi documento y me doy cuenta, ¿viste? Estoy en 68 años y en septiembre cumplo 69. Y vos dentro de 3 días cumplís 69. Sí. Así que, o 2 días. Es una fecha que vos tenés que recordar muy bien, no te podés olvidar. Es el cumpleaños de mi señora, él cumple los años el mismo día que mi señora. Sí, me tengo que acordar, mirá. Pensé en vos, ahora tengo que comprarle algo.
Bueno, voy a ver, me tiene que ocurrir algo. 69 años no es poca cosa, ¿no es cierto? No. Pero en el cerebro, ¿cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas que vos empezás a tener es, te cuesta prestar atención, reiterás las cosas, repetís, te disipás fácilmente, empezás a hacer una atención dirigida, me pasa. Yo estoy hablando con vos, acá estoy de 10, pero si hablo con 5 y algunos no lo estoy escuchando y digo, sí, ¿qué tal? Empiezo a tener una atención dirigida de las cosas que me interesan porque me disipo. Se disipa mi centro de atención. Pero antes que podías manejar los 5. Los 5. Y que incluso en el diálogo la gente no se da cuenta. Ahora, le voy a comentar el método de Miguel para atender a sus enfermos. Tiene varios, ¿cómo le llamas a eso? Boxes. Entonces pone a uno, a veces cuando me pasa algo a mí, me pone a mí, me saluda, me hace unos chistes, me pone unas cosas y se va. O sea que atendés 4 o 5... 1, 2, 4. Entonces tengo que tener... ¿Qué seguridad tengo yo de que no me No, tengo que tener, más que a vos, porque sos un amigo, pero lo que yo tengo que tener claro es el diagnóstico. El diagnóstico de cada uno por el cual estoy tratando. O sea, estoy viendo 5 enfermos con 5 patologías distintas sin ficha, porque sí, era un ejercicio de la memoria, del aprendizaje. Yo hago la atención de acuerdo al diagnóstico, muchas veces tengo que armar una jeringa con alguna medicación que es distinta para cada uno. Hasta ahora te manejaba... Hasta ahora me manejaba acá, con los pacientes de hace mucho tiempo. Todavía atiendo a mi primer paciente, que digo que fue una inconsciente, porque cuando la atendí por primera vez hace 42 años. ¿Quién era? Es una señora que vive muy cerca de tu casa, que se llama Cristina. Mirá vos. Qué emoción la primera. Brillante, ¿no? La veo y es una reliquia histórica en mi vida. Que ha sobrevivido tu atención. Pero ¿qué pasa? Lo que ella tiene te lo puedo decir sin ver nada. Ahora, los pacientes nuevos, entonces yo empiezo a pedir la ficha cuando voy. Quiero la ficha. Claro. Porque tengo que entrar en el proceso de aprendizaje que ya no es instantáneo. Me cuesta fijar en mi memoria el diagnóstico y el tratamiento que me permita seguir trabajando en círculo, porque si no, la gente me está esperando, se me acumula y no puedo seguir haciendo ese circular. O sea, lo primero que yo veo es que me cuesta prestar atención no de la misma manera, me disipo fácilmente, empiezo a hacer una atención dirigida, atiendo lo que me interesa. Un día entra una paciente con un changuito, con toda... radiografía, me dice, acá le traje mi historia. Le digo, abuela, ¿yo tengo que leer todo esto? No. Es decir, yo hago una atención dirigida, dígame qué le duele y yo le digo qué radiografía voy a ver. Sí. Entonces, en función de eso, el paso del tiempo va haciendo que nosotros nos acomodemos, porque el cerebro no es rígido, es plástico. Entonces, tiene la capacidad de adaptarse para suplir las necesidades de las funciones que se van deteriorando. A mí me pasa algo, que evidentemente es resultado. Estoy charlando y empiezo a decir algo y alguien me interrumpe. Y después le tengo que preguntar, ¿qué te estaba diciendo? ¿Cómo vuelvo? ¿Es grave eso? No es grave, pero es como que te está constando, te cuesta mantener el hilo. Claro, te sacaron del eje claro, y... Me dicen, por ejemplo, hoy los lunes tomo café con un grupo de pastores amigos, que vos tenés que empezar a venir, allí en mi oficina segunda, y empecé a decir algo y me salió, y dice, sí, ¿qué te estaba diciendo? Sí, y sigo, pero me desconecto. Los teléfonos, 45686667, para que usted nos llame, nos deje su mensaje, y el teléfono celular 1560413585. Si usted es una persona de adulta mayor, como el invitado nos titula a todos,
quizá empiece ya a tener alguno de estos rasgos, ¿no? Y así como yo le acabo de decir uno que yo siento, que empiezo a decir, si alguien me interrumpe, después no me cuesta recuperar el hilo. Tengo que hacer un esfuerzo, después me acuerdo, pero si me lo dicen mejor. Llámenos y díganos lo que le pasa, ¿no? A mí me pasa lo mismo que usted. ¿Cómo es? Me siento olvidadizo, y lo mismo que usted. Paso las noches pensando. Ahora, le quiero decir a la gente joven que nos puede estar viendo, sí. Esto no es cualquier olvido. No. Es decir, no porque dejaste en la heladera un pullover doblado, de apurado, estás entrando en un proceso de envejecimiento como el nuestro. No. También hay parte de distracción, sí, claro, del ritmo social en el que vivimos, que también lo saca de eje a la gente joven. Sí. Bueno, ahí estamos. La parte física es que me decís, el cerebro empieza a achicarse, sí, y empieza a afectar. Y ¿no? tiene marcas. Todos tenemos. Infartito, y los hipertensos, los diabéticos, los que tienen un colesterol que tienen que controlar. El paso del tiempo siempre, cuando haces una resonancia de cerebro en una persona de cerca de los 70 años, como somos nosotros, alguna marca tiene. ¿Se exige un estudio de esos o no? Sí, una resonancia de cerebro. Pero si te la receta el médico. Es decir, una resonancia de cerebro, uno cuando tiene algún síntoma. Yo te cuento. Vos sabés que tengo a mi vieja mi mamá, que tiene 91 años. Sí. Entonces va a comprar el pan hace un año y medio, a 2 cuadras, y se pierde, no sabe cómo volver. Y entonces alguien la ayuda, vuelve a su casa, la ve el neurólogo, mi hermano, que vos lo conocés, que es médico, vamos al neurólogo. El doctor García, brillante, la revisa y le dice, abuela, ¿qué día nació? Y me mira a mí, porque era muy activa, muy dinámica. ¿Dónde vive? Me dice, este hombre, ¿qué se cree? ¿Que yo qué soy? Y entonces él dice, mira, le vamos a hacer una tomografía computada de cerebro, pero esta vieja está mejor que nosotros. Es decir, había hecho una amnesia transitoria. ¿Sí? Se perdió y volvió. Pero después recuperó su razonamiento habitual, pero nunca fue la misma. Mira vos. Hoy, mamá la tenemos en un lugar internada. Hay días que nos conoce y dialoga con nosotros, y hay días que está un poco, se pierde, ¿no? Fue el primer paso. Es decir, hay algunos síntomas que son disparadores que requieren al neurólogo, un examen, una evaluación. No hay que dejar pasar, porque hoy nosotros tenemos todos los medios para hacer el diagnóstico adecuado, y siempre hay medicaciones que ayudan y hay actividades. Yo insisto mucho en el taller de la memoria, en la necesidad de ejercitar. Es decir, el músculo que no se utiliza se atrofia. Sí, pero el otro día este famoso doctor Manes, que operó a la presidenta, ¿no es cierto? Presidente. Dijo que esos juegos de memoria no sirven para nada. ¿Qué opinas vos? Yo no lo respeto, pero creo que para los adultos mayores son muy útiles. Por este hecho, primero, es una actividad grupal que le permite integrarse. En segundo lugar... grupal. Claro, es grupal. En segundo lugar, tiene que estar dirigido por un profesional. Y en tercer lugar, permite desarrollar parte del cerebro que está sin utilizar para compensar el resto. Bajo ese principio es útil. Si yo juego a esto, ponelo en pantalla, yo soy adicto a esto. Me hago 2 o 3 antes de irme a dormir. El sudoku. El sudoku. Y el doctor que ya ha perdido todo prestigio para mí, me dice que no sirve para nada. Yo creo que todo elemento que ejercite tu atención, tu memoria, tu cálculo. Hay una gimnasia del taller de la memoria, Pablo, sí, que es utilizar el miembro no apto. Me volví loco yo para escribir una carta con la mano izquierda. Con la mano izquierda, yo que soy derecho. Es decir, al principio te cuesta un montón, pero es la forma de utilizar
la parte opuesta del cerebro que está sin funcionamiento. Es decir, es útil. Los talleres de la memoria han proliferado en los centros de psicopatología. Nosotros en la actividad de los adultos lo tenemos hace como 4 años y es para mi criterio muy útil. Ahora bien, la parte física también se nota en que uno obviamente empieza a estar más cansado. Vos decís que es normal que cuando uno se levante tenga dolores. Y sí, porque ¿qué ocurre? Después de los 60 todo el mundo tiene artrosis de rodilla, artrosis de columna, artrosis de columna cervical o lumbar. Pues estás en reposo 5 o 6 horas. Tenés tu esqueleto en posición horizontal. Cuando a la mañana comenzás tu actividad y cambiás tu postura, es como que estás rígido, doloroso. La movilización hace que en la medida que vas andando, el cuadro doloroso va mejorando. Sí, sí. Eso se llama rigidez por cambio de posición. O sea, es normal. Y es normal que funciones mejor después del mediodía. Es decir, a mí me pasa, yo después del mediodía soy otro. Y llegamos a esta hora y se nos va acabando la pila. Pero, es decir, hay limitaciones orgánicas. Todo ser adulto mayor tiene su artrosis con la que lucha. Claro, claro. Eso es la parte física. Ahora vamos al tema que era lo que yo te proponía, el tema de las conductas, ¿no? Sí. Eso es un tema. Es un tema, es decir... Tenemos que tener claro que hay un tema que siempre ocurre. El deterioro del razonamiento y del pensamiento te hace perder el filtro. ¿Filtro? Nosotros tenemos un filtro. Decimos algo adecuado al momento en una metodología correcta, ordenado. Mi vieja perdió el filtro. Es decir, dice cosas que nunca decía de personas que todos sabíamos que era así, pero que no se pueden decir. Entonces, mamá me dice, sí, porque tiene una cuñada que es una santa mujer, la ama, y dice, ¿cómo está la nona? Y entonces tiene fibromialgia, que es una enfermedad con muchos dolores. Y nona, mi vieja, dice, siempre le duele algo. Mamá, no lo podés decir. Es decir, perdemos el filtro, empezamos a decir cosas inoportunas en momento inoportuno con método inoportuno. Bueno, vos sabés que esto me hace acordar a que un pastor, amigo mío, muy famoso, ya está con el Señor, después de una situación que estuvo cerca de morir, ¿no es cierto?, se recuperó, milagrosamente. Y volvió a la iglesia y decía cosas que la gente lo sorprendía, hasta utilizar palabras que, viste, en un púlpito no es normal usarlas. O decirle a los músicos, no toquen más, son un desastre, bájense. Así cosas que él jamás hubiera hecho. Que como nunca, que perdió el filtro. Perdió el filtro. Ahora, ¿qué hacemos? Si yo creo que todavía no lo perdí. Creo. Yo no lo perdí. Pablo, tenés una mesa de domingo donde toda la familia está reunida. Sí. Estás vos, tu esposa, Mimi, tus hijos, tus nietos. Suponete que está la abuela, no está, pero bueno, mi vieja. Todos comen, se quedan charlando. ¿Quién se levanta a levantar los platos? Mimi, la nona que dice, che, nadie la ayuda. Callate, nona, la queremos hacer callar. Claro. ¿Cómo? Otra vez vos y las chicas están hablando. La chica tiene 40 años. Sí. Es decir, no tiene filtro. Y entonces te altera... Ahora, che, pará, pero vos y yo somos pastores y gente grande. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos a alguien que se dé cuenta, que nos avise? ¿O no alcanza con el aviso? ¿Si somos nosotros? Sí, claro. Sí, urgente, por favor. ¿Por quién crees que estoy haciendo el programa? A la familia y a los amigos que nos ayuden. Claro. Desde Córdoba pregunta, si una mujer de 65 años puede olvidarse tanto las cosas, ¿es normal a esa edad? Tanto las cosas tiene que tener un motivo orgánico, si no, no.
Es decir, a los 65 años es cuando uno empieza a ser un adulto mayor. ¿Puede tener olvidos? Sí, olvidos benignos, puede costarle prestar atención, puede estar pasando por algún problema emocional importante, algún dolor, algún duelo, alguna enfermedad de otra persona que le cuesta superar y le cuesta prestar atención. Ese hecho hace que se olvide de las cosas. Y si el olvido crece, por favor, al neurólogo, que hay que evaluarla. No sé si está bien esta. Estela de Plata dice que la edad biológica la hace cualquier médico. No sé qué quiere decir. La edad biológica, la evaluación, y lo ideal, como estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando del cerebro, lo ideal es que el tema los manejen los gerontólogos, que son los especialistas en personas mayores, y los neurólogos. No cualquier... Todo tiene un médico de cabecera, un clínico, sí, pero habitualmente... Gerontólogo. Gerontólogo. ¿Vos ya fuiste a uno? Yo todavía no, pero ya tengo uno en mi agenda porque pues sabe que yo estoy rodeado de médicos. El día que uno va a eso ya se está haciendo asumiendo ya, algo importante. Viste, ya estás marcando un camino. Tomar Rivotril 2 miligramos para dormir en el desayuno, ¿está bien? ¿En el desayuno? No. A ver, vamos a respetar quién habrá hecho la indicación. Pero Rivotril, clonazepam, es para la ansiedad. Ajá. No es para dormir. No es para dormir, es para bajar los niveles de ansiedad. No vamos a decir ni que sí ni que no, porque quiero saber quién lo indicó y por qué. Lo habitual que yo aconsejo, tratemos los que no tenemos ninguna enfermedad de tomar la menos cantidad de tranquilizante posible. ¿Por qué? Porque si no, digo yo en chiste, las pocas neuronas que nos quedan se achicharran. Cuanto menos tomemos, nos cuesta dormir, oremos, leamos un libro, tratemos de vencer el insomnio, caminemos a la tarde. Porque entrar en los hipnóticos y los ansiolíticos, después es un camino sin retorno, no se puede salir. Sí. Y va afectando el cerebro. Y va afectando. Sí. Juana de Santa Fe pregunta si hay alguna receta para estar como Mirta Legrand. Yo creo que Mirta Legrand está como está porque siempre estuvo en actividad. Y creo que el secreto de la vida, uno podamos compartir o no lo que ella piensa, ahora no tiene filtro. Empieza a perder el filtro y dice cosas que pensaba que en otro momento no lo hubiera dicho. Pero ella, como siempre permaneció activa, hoy tiene 88. Creo que por esa gimnasia hizo su propia gimnasia mental y entonces recuerda y por eso se mantiene bien. El secreto es tener una buena genética, obvio, pero además hacer una gimnasia. Hay que hacer un programa, una mesa en el que interactúan todos. Estudiar. Sí. No, es admirable. Es admirable, ¿no? Con la edad, es admirable. No es habitual. No. Bueno, gracias a los que están llamando. Ahora, empecemos a hablar de las conductas. Sí. Una de las cosas que yo veo, ¿sabés qué? Es que de golpe personas que eran activas, personas que se arreglaban bien, de golpe se dejan estar. El otro día me encontré a una persona mayor caminando acá por López de Vega, ahí a 2 cuadras donde vivías antes. Es una calle principal acá en el barrio, López de Vega y Beiró, ¿no? Y Jonte. Digamos. Lo veo, todo barbudo, pelo despeinado. Y estaba, ¿qué tal? No, estoy caminando, estoy paseando, me dice. Pero ya es algo natural, normal. Eso es un trastorno de conducta que se denomina un abandono personal y social. Y normalmente responde a una ecuación. No es normal. Y yo habitualmente cuando lo veo en gente más joven, hago un chiste y digo, Gillette cerró, que no te afeitaste. Habitualmente eso se suma a una ecuación matemática. Soledad más... ¿Es el caso de este hombre? Soledad más dolor, más aislamiento, esa es la consecuencia, abandono personal. Cuando hay un estado de soledad, está solo.
o se siente solo, puede estar rodeado y se siente solo. Entonces, y tiene algún tema doloroso que lo acecha, aunque no lo diga, que lo absorbe, que va por dentro y que hace que se aísle, quiere que todo el mundo venga y que él no va a ningún lado, no sale, no llama, quiere que lo llamen. Necesita ayuda. La ayuda es una atención médica, una atención espiritual y una atención afectiva para que no esté en estado de soledad, y solo muchas veces no se da cuenta del estado en el que está. Ese es un trastorno descripto en la gerontología, el trastorno del desarreglo, de la desatención personal. Y es un tema que no hay que dejarlo pasar, porque termina con el aislamiento, los crotos que veíamos antes nosotros, que estaban abandonados, quizás tenían hijos, tenían familia, pero habían adoptado ese estilo de vida, que es una consecuencia de un deterioro de su personalidad. Quizás la consecuencia fue un cuadro depresivo no superado, o una pérdida que no se pudo reponer, perdió al compañero, a la compañera, una enfermedad limitante que no la pudo superar. A veces cuando uno ve a una persona así, generalmente no se bañan. Sí. No es agradable estar cerca de ellos, tienen mal olor, eso es lo que quiero decir. Uno tiende normalmente la tendencia al juicio, ¿no? Pero vos estás describiendo que es el resultado de un problema. De un proceso. De un proceso de soledad y de abandono. Un medio, un trastorno de su forma de pensar. Habitualmente ni se da cuenta la distorsión de la idea que tiene. No se da cuenta que ha adoptado esta conducta que no es lo que la bendice, lo que le hace bien. Pero entra dentro de la patología como conducta. Ahora, hace falta alguien, un familiar, un hermano de la iglesia, alguien que lo ayude, que sea el tutor, que lo ordene. Ahora, ¿tienen esperanza si se soluciona el problema de la soledad? No digo porque se vuelva a casar o una cosa así, estoy pensando en este hombre que es amigo nuestro. La soledad, quizás si se vuelve a casar tiene un problema mayor que la soledad. Sí. Pero la soledad la puede resolver, no solo haciendo un nuevo proyecto, sino con un grupo de hermanos y de amigos que le den contención, que se ocupen de él, de sacarlo, de ayudarlo, de guiarlo, que le hagan el aguante. Sí. Y hay posibilidad de que revierta. Pero necesita también reordenar las ideas, las prioridades, los pensamientos y, en definitiva, quedarnos tranquilos, que no haya ningún elemento orgánico en su sistema nervioso que no esté funcionando bien. Jorge de Caballito dice, la edad biológica es igual en todos para los que tienen la misma edad cronológica. Lo leo como una pregunta, ¿eh? ¿Todos los que tenemos la misma edad tenemos la misma edad biológica? Yo creo que no, porque ahí incide mucho la genética, las enfermedades colaterales. A veces hay personas que tienen la misma edad cronológica y realmente parecen personas totalmente diferentes de edad. Sí. No son iguales. Pero la genética para mí tiene mucho que ver, ¿eh? Hay estas personas que llegan a una edad de 90, 100 años y tienen un razonamiento prodigioso, tienen muy buena genética. Claro. Dice, ¿y ejecutar un instrumento musical desarrolla alguna parte específica del cerebro que no se estimula de otra manera? Es útil para el ejercicio del cerebro porque hay que prestar la atención en la nota y la motilidad en los miembros. Es útil. La música, el ejercicio del tocar instrumento es útil. Hay una faceta de musicoterapia que va con la música cantada, con la música oída y con el que toca un instrumento. Para mí es brillante que lo pueda hacer. Sí. Cualquier tipo de instrumento. Sí. De Formosa, tengo 47 años y soy muy olvidadizo y mi peor enfermedad son los nervios.
pregunta qué puede hacer. Nainek se llama. Y el tema pasa, es la causa es el sistema nervioso desequilibrado, que él me dice, mis problemas son los nervios. Al estar acelerado o que no podamos manejar nuestro sistema nervioso, eso también nos disipa y nos dificulta prestar atención, entonces se olvida. Aquí lo que necesitamos es tratar y ordenar el tema del sistema nervioso. Sí, que muchas veces se puede ordenar no con medicina, sino con un cambio de vida. Cambio de estilo de vida. Cambio exacto. de estilo de vida, sí. Sí. Pero a veces hace falta que alguien, un profesional, nos marque la pauta para poder cambiarlo. Porque a veces están los amigos, los pastores, los consejeros, llegamos a un punto. Pero a veces están los profesionales que ayudan a ordenar ese cambio de conducta y de idea. De la gente que se deja estar, se abandona, ¿cómo dijiste? Abandono personal, así se le llama. No sé si podemos decir algo más, pero estoy pensando que quizás haya alguien que está viendo el programa y bueno, y se da cuenta que le hablemos a los hombres, ¿no? Las mujeres ya... En general es más se frecuente. deja de afeitar, se deja de bañar, se desatiende, se usa siempre la misma ropa. Sí, se queda adentro, no sale, se aísla, no interactúa. ¿Y qué le decimos? Le decimos que tiene que salir del nicho, como digo yo. Si se queda adentro, no, la cama y la casa son causas de depresión. El que vive permanentemente en la cama o vive permanentemente en la casa y no sale y no interactúa con otras personas, lo único que hace es hundirse en un pozo de angustia y de depresión personal. Necesitamos que salga, que alguien sea aquel que esté al lado para acompañarlo y ayudarlo, pero lo tenemos que sacar. El gran valor de las comunidades, ¿no?, de fe, como nosotros somos pastores de iglesias evangélicas, pero también aún en otros grupos, una persona que está sola o que no está sola, o quizás un matrimonio mayor, uno tiene la tendencia a quedarse, ¿viste? Está cómodo. Cuanto más van pasando los años, es como, yo me acuerdo, mi viejo, y no era muy grande, decía, papá, ¿por qué no vas a Italia otra vez a ver tu pueblo? No, yo me quedo en mi casa, los tengo a ustedes, ¿para qué voy a ir? Y nunca quería salir de su casa, tenía 79 años, no quería salir, era su casa. ¿Sí, vos fuiste? Yo fui. ¿Y qué pasó? Y es fuerte ir a ver el lugar donde nació tu vieja, tu viejo, es como que es un shock que emocionalmente te mueve las estructuras, ¿no? ¿Alguien te reconoció? A ver, hablé con un primo hermano de mi mamá, me mostraron la casa y llego a una porque es un pueblo que se llama Toro, que está arriba, en Campobasso cerca, y sale un viejito como de 90 años y me mira y me dice, vos sos Miguel. Y digo, ¿cómo sabe? Él había estado 2 años, era el hermanastro de mi abuelo. Mirá vos. Me dice, el día que vos naciste yo me casé, dice, y por eso tu mamá no pudo venir al casamiento, y se acordaba, un viejito alto. Mirá vos. Vos te vas y decís, gracias Señor, porque pudimos estar acá, se te mueve todo. Débora desde Oberá Misiones, muy buena, linda charla. Hoy por favor cante una alabanza al final. Bueno, es un gran cantante, Miguel, lo voy a hacer cantar. No. Laura de Florencio Varela, ¿qué se puede hacer cuando la persona comienza a perder la capacidad de filtro, de examinar las cosas que hace o dice? Al médico. Lo primero que hay que hacer, al médico. La falta de filtro revela falta de un poder de autocrítica, porque no se da cuenta. Entonces está perdiendo la crítica personal de lo que debe decir y no decir, entonces hay que llevarlo al médico. Primera consulta, imprescindible. Si fuera un especialista, ¿cuál sugeriría? Yo sugiero un neurólogo. Un neurólogo. Bueno, ahí estamos. Bueno, pero hay otra conducta, Miguel, que aparte
aparece en personas mayores, no en muchas, pero que es muy llamativa, muy extraña, ¿no? Empiezan a juntar cosas. El trastorno de la acumulación. Empiezan a juntar diarios, por ejemplo. Diario, revista, fotos, electrodomésticos viejos. Yo sé de papeles, pero también... Yo soy de libros. Ah, de libros. Voy por la tercera biblioteca, porque ya las otras no me las quemaron, pero sí, bueno, ¿esta hasta cuándo? Una se fue, viene la otra, se las regalé. Bueno, ahora estoy, porque uno lee el libro y ¿qué hace? Lo guarda. Y lo guarda, entonces ya vas armando la biblioteca. Sí, pero no es el caso. No, hablamos de la gente, ¿sabes qué pasa? La gente que acumula cosas sin control tiene una relación afectiva con las cosas, está unido por hilos emocionales que no se puede despegar. Ese es el apego. Entonces, no es que es una conducta, es una necesidad. Incluso durante mucho tiempo se la ubicó dentro del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, como uno que estuvo de moda. No que estas personas tengan esa enfermedad, pero es un rasgo similar, que entra como una obsesión, una conducta compulsiva y acumula. Al principio uno piensa, esta es la cultura de la posguerra, es el miedo al hambre, pero no, a veces después acumulan diarios, revistas y llenan una pieza. No, el 6% de la población mundial acumula cosas. ¿Sí? Y hay gente que llega a acumular el 70% de la habitación. Es decir, no puede vivir nadie en la casa. Yo conocí el caso de un señor que en su juventud era un misionero, un predicador, que en la final de su vida empezó a acumular papeles, revistas, diarios. Cuando se llenó el dormitorio, en vez de sacar los papeles, sacó la cama y puso la cama en el comedor. Y siguió acumulando. Los hijos, o el hijo, tuvo como un mes para limpiar de papeles, que junto a los papeles la cucaracha y todo lo demás, te imaginas, un olor a humedad. Y nadie le podía decir nada, porque iba así, agarraba, mirá, este diario, ¿por qué no lo tiramos? No. Tiene un apego a cada una de las cosas, tienen una unión afectiva, tiene una necesidad de tenerlo y pone más y nunca termina y no se desapega, no saca nada. Todo sale cuando él no está más. Ahora, ¿tiene solución eso? Hay que sacarlo de la casa, hay que cambiarle el hábitat. La solución, acá hay veces que hay enfermedades que se curan con hielo y antibiótico y hay otro que hay que operar. Acá hay que operar. Es decir, la prioridad es tratar de salvar esta persona. Ahora, ¿qué más le hace acumular? Vamos a suponer que sigue acumulando. Es que es una conducta patológica que termina metiéndolo a él mismo dentro de lo que acumula. Sí. Es una conducta anómala, es un trastorno obsesivo y compulsivo. Sí. Tiene la obsesión de que haya más. Si no se trata, no sale. Y se trata, va a seguir. Es como un enfermo. Cuando vos le decís, ¿por qué acumulás? ¿Cuál es la respuesta que te dan? Porque le gusta. No te da ninguna explicación lógica. Te dice, no, porque acá tengo, en este diario está esto, y sigue juntando y sigue juntando. Y después llega un momento que ni los lee los diarios que acumula. No lo puede leer, no. Sí, pero pasa por... Tampoco no estamos hablando de un coleccionista, no estamos hablando de alguien... No, el que acumula en su casa. Sí. El que vive y acumulando cosas, sobre todo... Pero vos dijiste el 6%. El 6% de la población mundial acumula más cosas de lo habitual en su casa. Bueno, sí. Sí, definitivamente. Una vez invité al pastor Alberto Ziegler a dar una charla en un campamento y dijo una cosa muy interesante. No sé si la esposa de Misiones no mira, pero bueno, me acuerdo lo que él nos dijo. Si no usas algo durante 1 año y medio, regálalo, no lo vas a usar nunca más. Y es verdad, porque... Acá hay, Pablo, ropa. Sí. Placar.
las amo a las hermanas. ¿Cuánta ropa hay acumulada que no se usa? Si vos tenés tanta ropa en el placar que hace un año o 2 que no la usás, regalala, dásela al que no la tiene, porque si no empezás a entrar dentro de la patología de la acumulación de cosas. Mensaje de texto dice, ¿cómo puedo hacer para empezar a dejar el ansiolítico? Porque cuando lo quiero dejar me empiezo a sentir mal. Habitualmente un psiquiatra amigo decía que el proceso hay que hacerlo lentamente y va a traer un periodo de ansiedad e insomnio, pero luego va a traer como consecuencia que se lo va a poder dejar. Los ansiolíticos y los sedantes se van subiendo y bajando de a poco, pero con control médico. No se dejan de un día para otro sin consultar al médico, no. Dios me habló, Dios... No, Dios te habla, gloria a Dios, creemos en el poder de Dios, oramos. Pero los medicamentos lo pone y lo saca el médico que lo indicó. Porque hay alguien que asume esa responsabilidad. Claro, sí, sí. Entonces, yo le pido por favor que no lo deje sola, porque hay que ir bajando los miligramos de a poco, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta bajarlo al mínimo, ver cómo se va acomodando el sistema nervioso, porque es como una adicción. Uno entra en un síndrome de abstinencia. Sí, sí. Entonces hay que ir bajando de a poco, porque si no va a ser una crisis de ansiedad, va a empezar a acelerarse. Si tomaba 5 va a querer tomar de 10. Claro, y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Andrés de Santa Fe, ¿puede ser que el estilo de vida actual acelere el deterioro natural de la capacidad cerebral? ¿Se envejece antes? Yo diría que se envejece mucho más después. Sí, la vida, tenemos que asumir esto, la vida se ha prolongado. Lo que quizás no se ha prolongado es la calidad de vida, todavía. Ahora, yo creo que el medio social agrava, pero nosotros tenemos más controles médicos que antes, más medicamentos nuevos que antes. Entonces, en definitiva, la vida tiene una durabilidad mayor. No se deteriora antes. Antes una persona a los 50, 60 años era un anciano. Una mujer era una... Hoy estamos hablando de un promedio de vida de 90 años. Sí. A ver, Juan de Rosario tiene Parkinson. ¿Qué medicación es la más adecuada? Y quiere saber si tiene cura. Bueno, vaya al médico, sí, pero es un tema. Hay muy buenos nuevos medicamentos antiparkinsonianos. Lo que sí pasa habitualmente es que la medicación no hay que dejarla porque la cura definitiva médicamente todavía no existe. Sí existe el tratamiento del Parkinson que lo equilibra y le permite tener una muy buena calidad de vida. Pero la medicación la tiene que tomar. Sí. Alicia de Rosario, me deprime no poder concentrarme. Cualquier cosa me distrae, me cuesta cambiar. ¿Cómo puedo empezar a cambiar? Yo creo que el tema pasa por... Ella dijo claramente, me distrae. El tema pasa por prestar atención. Este es el punto. Entonces le cuesta estudiar, le cuesta razonar, le cuesta concentrarse en la lectura. Yo lo que le preguntaría es, Alicia, emocionalmente, ¿cómo estás? Anímicamente, ¿estás bien? ¿Hay algo que todavía hay algún dolor en tu corazón que te saca del eje? Porque si hay algo emocional que todavía no pudimos resolver, con la ciencia, con la mano poderosa de Dios, nos influye en prestar atención. Nos cuesta prestar atención, por lo cual no nos podemos concentrar. Sí. Héctor de Chaco pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice Job murió viejo y lleno de días? ¿Significa que su mente no envejeció? Bueno, murió mayor, adulto. Y en la Biblia se dan muchos casos de personas con muchos años, ¿no? Posiblemente en la época de Matusalén se contaba de otra manera, ¿no? Pero ya, sí, de muchísimos años.
Nelly dice que se marea mucho y tiene ruidos en la cabeza y oído y tiene mucho miedo. ¿Qué podría ser? Esto de los ruidos, hay gente que los ruidos, que lo que se llama acúfenos. Los ruidos en la cabeza, los zumbidos, tienen que ver o con la circulación, o con el oído, o con la parte de la columna cervical también. Eso cuesta que bajen los decibeles, pero si los ruidos son muy intensos, no le permiten dormir. Hay personas que duermen con una radio prendida para no tener el zumbido, el oído, el ruido. Esos son los acúfenos que algunos andan muy bien, que son más benignos. A otros, cuando hay un problema circulatorio, colesterol alto, irrigación de las carótidas, y es más difícil. José Luis de Córdoba dice, tuvo muchos problemas nerviosos y depresión, le daban muchos remedios hasta que conoció al Señor. Amén. Su vida cambió, recuperó su salud y dejó los remedios. Definitivamente, Miguel, la fe puede sanar estas cosas. Definitivamente creo que sí, me vas a contestar. Sí. Pero es cierto también que hay personas con mucha fe, cristianos que sirven al Señor, también se enferman. Bástate mi gracia. Claro. Es decir, la sanidad es un hecho soberano de Dios. Dios sana al que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere. A Pablo no lo sanó. Y Pablo tenía asma, paludismo, una oftalmía dolorosa, una artrosis de cadera, y no lo sanó. Bástate mi gracia. Entonces, ¿Dios puede hacer un milagro? Amén, lo creemos, lo predicamos. Pero si lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, bueno, Dios permite que utilicemos los medios médicos. Sí, claro, no, ni hablar. No, de todas maneras, ¿sabés qué quiero? Nos quedan unos 10 minutos, ¿no? Enfatizar el valor que tiene la fe para vivir sano o para vivir con una enfermedad, porque muchas veces nos pasa eso, como mencioné el apóstol Pablo. Tenía una enfermedad, pero la vida de Pablo era una vida llena de gozo. Es decir, el valor de la fe por encima de las vicisitudes del cuerpo y aún de la mente. Por otro lado, la vida de fe se vive en comunidad, y una de las cosas más sanadoras es la comunidad espiritual. Es la comunidad espiritual. Es imprescindible como elemento... Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir sin el cable a tierras, de tener amigos, de personas que te puedan escuchar, que puedan orar por vos, de que te puedan aconsejar? Un grupo de contención espiritual. Claro. La iglesia. Claro. Es decir, cada uno de nosotros, bien decís vos, yo creo que las enfermedades se ordenan con dos cosas, con la información que es la que estamos dando, sí, pero fundamentalmente con la fe en el Señor. El Señor tiene el poder para sanar, amén. Yo soy tu sanador. Pero si no lo hace, cuando uno entra en un vínculo personal con Jesús, tiene la fortaleza para llevar adelante el dolor y la enfermedad, a pesar de las pruebas. Claro, sí, sí. Es sorprendente, porque en todas las iglesias, en todas, tenemos personas enfermas, la congregación ora, pero hay situaciones que no se revierten. ¿Y sí? ¿Y qué le decís? Porque a veces hasta me siento mal, porque yo estoy bien de salud, no tengo dolores, no tengo nada grave, ¿viste? Vos sos uno de mis médicos, así que sabés. Y a veces me da hasta vergüenza, ¿viste? Porque la persona viene y dice, tiene 50, 55 años, para nosotros niños son. Claro. Y está enferma, ¿no? Y uno de los grandes problemas de las personas cuando están pasando por dificultad es aislarse. Dejan de venir a la iglesia. Dice, Dios no contesta mis oraciones. Y la verdad es lo que acaba de decir nuestro invitado. A veces Dios sana, responde a la oración, sana, y otras veces no. Pero siempre nos acompaña. Dios obra. Porque la respuesta del Señor a la oración es sí,
más adelante, esperá, y está haciendo un proceso de fortaleza, de consolidación espiritual. Pero eso ocurre en comunión con el Señor, con la iglesia, recibiendo del Espíritu de Dios. Claro, claro. Es imposible sobrellevar el dolor y la enfermedad si Dios no hace un milagro de sanidad, si uno no está tomado de la mano de Dios. Bueno, esta es una investigación muy interesante que hizo un psiquiatra en los campos de concentración. Ahora me voy a hacer un ejercicio de la memoria para acordarme quién es, quizá algún televidente me pueda ayudar. Vivió en los campos de concentración y llegó a la conclusión de que los que tenían fe eran los que más sobrevivían, porque el final de todo no era la muerte, la muerte en definitiva era un paso intermedio. Entonces estaban llenos de esperanza, y la esperanza en la vida de un cristiano Lo sostiene. Te sostiene. Es decir, está bien que hoy me va mal, pero yo ya sé dónde voy, ya sé quién es mi Salvador, ya sé cuál es el resultado de este asunto. Mientras tanto, saco la atención en tratar de sobrevivir y digo, bueno, eso se lo dejo a Dios. Yo ahora voy a tratar de vivir cada día tomado de la mano de Dios. Amén. ¿Cierto? Y aún en los peores momentos, y eso es muy extraordinario en un libro de la Biblia, de esos que cuesta leerlo. Se llama el libro de las Lamentaciones. La historia es del sitio a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que tenía una muralla, estaba rodeado por el ejército enemigo, no podían ni entrar ni salir, y lo que se vivió en ese sitio está descrito en ese libro de Lamentaciones, que se le asigna al profeta Jeremías. Y la verdad es que lo que cuenta allí es duro de leer. El corazón roto de Jeremías. El que una madre se coma a su hijo, a su bebé, te pasa. Es muy fuerte. Muy difícil de entender. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad sobresalen dos versículos que son los que nos mantienen a nosotros. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Es decir, ¿cómo se le ocurre a una persona en esa oscuridad poner esa palabra? Porque es así, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es nueva cada mañana. Entonces uno en la enfermedad, en el dolor, bueno, sabe que la mano del Señor lo sostiene, lo contiene, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Sí, ahora vamos a cantar, lo voy a hacer cantar. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el Qué cosa hermosa, ¿no? Todas las mañanas Dios nos sorprende dándonos un día de regalo. Es una bendición celestial. ¿Cierto? Cada día. Todos los días. Y arrancamos el día en vez de pensar en los problemas, las enfermedades, los dolores, las deudas. Arrancamos la mañana. Qué fidelidad, qué fiel es el Señor. Cada mañana es nueva su misericordia, su gracia, Amén. Su amor, es incomparable. Mire, ¿quiere ser sano usted? Cante cantos de alabanza. La alabanza sana.
Cante, cante. Yo me levanto cantando y ahora que camino me voy cantando allí y me vienen a la mente. El otro día me vino a la mente, mirá. Ahora hablando de la bendición de Dios, ¿no? Bendice alma mía a Cristo el Salvador, por su infinita gracia y por su inmutable amor. Iba cantando, y lo iba repitiendo y lo repitiendo. Y gracias, Miguel. La renovación espiritual pasa por renovar la mente y el corazón en un vínculo con el Señor. Una alegría haber podido estar esta noche con vos, Pablo. Gracias, Che, gracias. El doctor que antes se ocupaba de los adultos mayores, ahora es un adulto mayor. Che, feliz cumpleaños. Gracias. Me hiciste acordar que le tengo que comprar feliz cumpleaños a Mimi, le tenés que comprar un lindo regalo. Ay. No te podés olvidar porque es el Día del Animal, así que sí, no le digas feliz día, decirle feliz cumpleaños. No, feliz cumpleaños, el 29, sí. Pero me voy de viaje, le voy a comprar alguna cosa para el viaje, ¿no? Bueno, buena idea. Bueno, a ver, pero cuesta mucha plata, che. ¿No? No. Gracias, che. Espero que le haya gustado el programa y lo deje pensando y no se olvide. Cualquiera sea la circunstancia, primero pídale ayuda a Dios y después pídale ayuda a sus amigos, hermanos. Y si hay algo físico o de las emociones o de la mente, vaya a un médico. Para eso Dios le dio a los hombres la capacidad de desarrollar la ciencia. La ciencia es un regalo de Dios y que está para que lo usemos. Que tenga una buena noche, nos encontramos mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.